Quiero leerles un texto antes de ir a Romanos capítulo 5. Es 2 Corintios el capítulo 5, para que lo piensen más. Venía pensando esto hoy. 2 Corintios capítulo 5. Pensando en una frase del autor de los Hebreos que dice: cuanto más cuando veis que el día se acerca. Sé que estoy sacando su aplicación directa al contexto, pero cuanto más que nuestras vidas se aproximan a la eternidad, cada día que vivimos estamos un día más cerca a la eternidad. Eso lo sabemos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 al 10, pasaje muy conocido, dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso va a suceder en un instante. Mónica pidió hoy el 40, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. La última estrofa dice: cuando el Señor me llame a su presencia. Es una respuesta de la oración, como ustedes saben. En Juan 17, versículo 24, Cristo dijo al Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Cuando nosotros nos vamos a la presencia del Señor, es una respuesta del Padre a la oración del Hijo. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Él nos llama a su presencia. Estamos hablando de los creyentes. No es así con los incrédulos, pero con los creyentes, la muerte estimada, dice, es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Otra de las frases que mi papá me leía siempre es la de Isaías 57. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, que de delante de la aflicción es quitado. El justo es quitado de la aflicción. Descansaránse en sus lechos, dice la Escritura. Pero dice la frase del versículo 9, por tanto, en visión de que ausentes del cuerpo vamos a estar presentes al Señor, y eso puede ser hoy. No tenemos ninguna certeza de que hoy eso no pueda llegar a ser. No podemos confiar en nuestros años, ni en nuestra salud, ni que nuestro corazón esté funcionando bien hoy. Estaba viniendo en el vuelo, ayer fue, viernes, venía en el vuelo, y venía pensando: Señor, esta terrible nave, ¿cómo la sostienes con tu poder? Y de repente me hice una pausa: espera, si tu cuerpo está siendo sostenido por su poder, si el corazón está bombeando en este momento por su poder, todo se sostiene por Él. Él quita su mano y las cosas se empiezan a derrumbar. Él comienza a tocar nuestros órganos, nuestro hígado, nuestro páncreas o nuestros riñones, y nosotros empezamos a desfallecer. Él es el que mantiene estas cosas funcionando con su bondad. Y por eso Pablo dice: por tanto, en visión de que ausente el cuerpo presente al Señor, por tanto, teniendo esta visión de que pronto vamos a partir y estar con Cristo, Pablo dice: procuramos. Es una palabra griega que es amor por honra. Es tremenda esa palabrita. Procuramos. Algunas traducciones dicen trabajamos. La idea es que estamos buscando la honra que viene de Cristo. El entrar a su presencia y escuchar la voz del Señor decir: buen siervo fiel. Entonces, hay que pensar que la manera que vivimos hoy será o una commendación de Cristo o una mirada de tristeza a nuestro servicio. Y cuando pensamos, procuramos, dijo Pablo, o ausentes o presentes en el cuerpo, una sola cosa: serle agradables. Es agradar a Dios, o ausente del cuerpo o presente en el cuerpo. Fíjense el versículo 9. Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Con Ricardo, pastor amigo que ustedes han oído nombrar, siempre nos miramos y decimos: en aquel día del tribunal de Cristo vamos a estar escondidos atrás de alguna nube.
esperando que pase todo. Y por ahí el Señor se olvide que estamos nosotros. Y zafemos. No. Todos nosotros, dice, tenemos que comparecer ante Cristo. Para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese malo es la palabra griega inútil, que tiene la idea de que a veces nosotros servimos a Cristo y lo que hicimos, Jessica viene y se acerca a su marido y calculo que lo hace de todo corazón, le trae un vaso de agua. Pero por ahí alguien la semana te pide un vaso de agua. Ahí vengo, pará, justo estaba mirando la novela. Me interrumpí. Uno le dice vaso de agua. Y uno trae el vaso de agua. Y Cristo dijo en Mateo 10, ninguno perderá su recompensa. Aun si uno da un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Y uno dice, el vaso de agua es lo más sencillo, es lo más simple. Y sin embargo, Cristo le pone peso a recompensa a esa dádiva. Es sencilla, pero tiene valor, tiene peso para el Señor. No es que descarta. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar. Dios no va a olvidar ninguna de las cosas que hacemos en su nombre hacia los santos. Pensando en eso nomás esta mañana, pensando en el ausente del cuerpo, presente al Señor, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Voy a leer despacio esta mañana. No sé si podemos cubrir este pasaje, pero darle un pantallazo a esto que Pablo está diciendo. Dice así, Romanos 5, versículo 15. Si ustedes se acuerdan, y hoy estaba escuchando, esta semana estoy escuchando a Piper, sus 5 mensajes sobre esta sección. Aprendo mucho de él. Pero en un momento le dice a la iglesia, hace 2 semanas que no miraba Romanos 5 y seguramente no se acuerdan absolutamente nada. Y me tuve que reír. Yo dije, cómo acertado era Piper. No se acuerdan nada de lo que dijimos. La última vez que enseñé, hablamos acerca de la certeza de muerte. Romanos capítulo 5, versículo 14, la muerte pasó a todos los hombres. El tema que traté fue la muerte reina. 150.000 personas por día mueren. Eso es, la muerte gobierna sobre los hombres. Aproximadamente 2 personas por segundo mueren. Pablo está diciendo esto, que cuando Adán pecó, la consecuencia de su pecado, sentencia previa de Dios a la transgresión, pues si el día que de él comieres, de cierto morirás. Dios había pasado la sentencia. Ahora comienza Pablo a desarrollar este contraste entre Adán y Cristo desde el versículo 15 al 21. Noten. Escúchenlo. Voy a ir despacio, como dije. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, ese versículo está tan comprimido que quiero simplemente primero marcar algunas cosas. Vuelvo a leerlo. Lo que hace Pablo en este versículo es comparar el don con la transgresión. Dice, primera frase del texto, el don no fue como la transgresión. ¿Por qué la Biblia compara el don con la transgresión? ¿Y de qué está hablando Dios aquí? Porque dice versículo 15, la segunda parte, porque si por la transgresión de aquel uno, a ver clase, ustedes me tienen que ayudar acá. ¿Quién es aquel uno del cual Pablo está hablando? Decirlo fuerte, Augusto. Adán. Pablo no lo está mencionando por nombre, pero estamos entendiendo que Pablo está hablando de Adán. Utiliza 7 veces en Romanos 5, 15 al 21 la palabra transgresión. 7 veces.
esta palabrita transgresión no es la palabra común pecado que encontramos en el Nuevo Testamento, que es la palabra hamartía o errar al blanco. Esta palabra transgresión es cruzar los límites que ha sido puesto. O sea, Dios dijo, ¿te acordás, Adán, que hay un árbol en medio del huerto, el conocimiento del bien y del mal? No comas de él. No comas de él. Le puso límites. Y la palabra transgresión es traspasar el límite. Es cruzar los límites. Por eso el decálogo es simplemente Dios poniendo límites. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué significa? No transgredas la vida de otra persona. No mentirás. No adulterarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y hay una lista larga en la codicia. No codiciarás la mujer, la casa, el auto, el celular, la compu. Esa es versión nueva. No codiciarás lo que tu prójimo tiene. No pases el límite. Él tiene unos límites. Él tiene límites. Su límite es, eso es su posición. Eso es lo que él es dueño. Y traspasar, transgredir, es pasar el límite. El tema es este, queridos hermanos, que la transgresión de Adán era contra Dios, no contra hombre. La transgresión de Adán tenía que ver con los límites que Dios le puso. No había hombre para transgredir. Dios le dijo a Adán, no traspases este límite que yo he puesto. Eso es la transgresión. Fíjense, en el capítulo 5, versículo 15, leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque dos veces, la transgresión, si leen en el capítulo 5, versículo 16, al final, transgresiones, es la tercera vez, versículo 17, pues si por la transgresión, cuarta vez, versículo 18, así que como por la transgresión, quinta vez, versículo 19, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que, esta es la palabra, se traduce pecado, acá Reina Valera, pero la misma palabra griega, la transgresión abundase, mas cuando la transgresión abundó, sobreabundó la gracia. 7 veces está la palabra transgresión. O sea, pasar el límite. Dios pone mucho peso sobre esto de pasar el límite. Transgredir. Tiene que ver con menosprecio. Y ahora, yo sé que todo pecado es contra el Señor siempre. Siempre. La Biblia lo dice esto. El salmista dijo en Salmos 119, dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Y acá agrega el salmista, para no pecar contra ti. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abimelech, en Génesis capítulo 20, tomó a la mujer de Abraham? Que él pensaba que era su hermana, porque Abraham la mintió. Entonces toma a la mujer de Abraham y quiere acostarse con ella. Pero la Biblia dice que Dios de noche de sueño se acercó a Abimelech y le dijo, eres un hombre muerto si la tocas. Es la esposa de Abraham. Abimelech dijo, yo no sabía. Yo no sabía que era la esposa de él. Él me dijo que era su hermana. Y yo hice esto con integridad de mi corazón. Dios dijo, yo también sé que con integridad de tu corazón hiciste esto. Por tanto, te guardé, dice Dios, que no pecases, no contra Abraham, no contra su relación con su esposa. No dice, te guardé para que no pecases contra mí. Pero si es la esposa de este hombre, que tiene que ver que yo me acueste con esta mujer, si esta mujer es de él. Si yo me acuesto con esta mujer, estoy pecando contra él, el esposo. No, Dios dice, estás pecando contra mí. Todo adulterio, toda fornicación, todo pecado es siempre una transgresión hacia Dios. Pasemos un poco de Génesis 20 a Génesis 39. Y ahí está el joven José siendo tentado por la mujer de Potifar.
Y ella está todos los días aceptándolo, ven, duerme conmigo. Más literal no podía ser. Ven, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José está resistiendo a la tentación. Y llegó un momento cuando entró a la casa y ella estaba sola y ella se asió de la ropa de José y José dejó la ropa y salió corriendo. Pero antes de eso la miró y le dijo, ¿cómo podré yo hacer este gran mal? Y agregó José, y no pecar contra tu esposo, Potifar. No, ¿cómo podré yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? O sea, un corazón que teme a Dios entiende que la tentación quizás más fuerte en la vida, ya sea el dinero, la fama, el poder o el sexo, el querer tomar la mujer de otro, el codiciar la mujer de otro, esa tentación, en la Escritura como se ve, lo tenemos a Abimelech, Dios frenándolo para que no pelee contra Dios. Tenemos a José diciendo, no voy a hacer esto porque si hago esto peco contra Dios. O sea que cada vez que un hombre se acuesta con la mujer que no es suya, está pecando directamente contra Dios. Proverbios capítulo 2 tiene algo muy claro en cuanto a esto. Pero déjame decirle esto de David. Cuando Dios viene a reprender a David, le dice a David, me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías Eteo y pecaste contra mí. Y enseguida David, en su confesión de Salmo 51, dice, contra ti, solo he pecado, hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia pone peso sobre la transgresión de Adán. El límite lo había puesto Dios. El límite siempre Dios me dice, ella no es tuya. Esa no es tu mujer. Por ende hay un límite. No codiciarás. Bueno, nuestro problema empieza con los ojos. Y después pasa en nuestros corazones. Y después obviamente termina en nuestras acciones. Pero lo primero que pasa es por nuestros ojos. Steve Green en su música tiene una canción que dice una mirada inocente. En una de sus canciones. Era solo una mirada inocente. Terminó una ruina. Levantó los ojos. Satanás vino a Eva y le dijo, mira el árbol. ¿Y qué dice Génesis 3:6? Vio que el árbol era codiciable a los ojos. Era una mirada inocente. Empiezo con una mera codicia. David se levantó a la siesta y miró y vio que la mujer estaba bañándose, que era hermosa y era una mirada. No fue inocente, obviamente. Porque pensó mil cosas y se la trajo para acostarse con ella. Pero traspasó los límites y pecó contra Dios. Y quiero decir con esto, hermanos, que nos falta temor de Jehová. Nos falta entender que cada iniquidad que cometemos es contra Dios. Lo he pensado de esta forma. ¿Harías lo que haces si tu mujer está presente? ¿O tu marido? A los hombres. Quizás en la computadora, en el celular, lo que sea, mirando cosas que no debieras. Y lo haces a ocultas, a escondidas, o lo haces donde nadie te está viendo. Pero tú dices, bueno, no me vio, no la dañé, no la lastimé, no me vio, lo hice pero no me vio. Así que, bueno, zafo. Pero el momento que ella o él te agarra en la circunstancia, en el caliente, en el vivo, y te das vuelta y digo, perdóname, primera vez que lo hice. Y te agarra culpa porque fuiste sorprendido en la falta. Pero la pregunta es, ¿tu temor es temor de ella o tu temor es temor de él? Pero tu temor debería ir más que en la dirección simplemente horizontal. Tu temor debe ser vertical. Tu temor debe ser hacia Dios. Y cuando es hacia Dios, no importa si estás en secreto, no importa si estás en lo oculto. Cuando estás delante de Dios, estás siempre delante de Dios y tu temor de Él te va a guardar siempre de todo pecado, de toda iniquidad, de hablar mal, de pensar mal, de actuar mal, de hacer mal. Porque Dios está contemplando eso.
es un tema. Fíjense, Romanos capítulo 5, versículo 15, por favor. Pero el don no fue como la transgresión. Yo sé que el tiempo me pasa y yo necesito decirles que por lo menos 10 veces, pero en el versículo 15 aparece la palabrita gracia. Fíjense en el versículo 15. Pero el don, esa es la palabra gracia, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, segunda vez que se menciona, y el don, tercera vez que se menciona, de Dios, cuarta vez, por la gracia de un hombre Jesucristo, 4 veces en un solo texto, más de 10 veces en Romanos 5, 15 al 21, pero 4 veces aparece la palabra gracia. Aparece en el formato de la palabra don, aparece en el formato de esta palabra don de Dios, y después la gracia. La pregunta es esta, queridos hermanos: ¿qué es la gracia de Dios? Algo tan difícil de definir en las Escrituras. Fíjense, capítulo 5, versículo 17. Voy a saltear algunos versículos para que vean la palabra gracia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Ahí está de nuevo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia. Ahí tenemos por lo menos 5 veces se menciona, pero 7, 10 veces aparecen distintos formatos en esta palabra griega, la palabra gracia, que es la palabra que significa un favor inmerecido. Pero dejemos traducirlo en la parte física para que la entiendan. ¿Qué parte de tu cuerpo haces que funcione esta mañana? Que tenés que hacer algún esfuerzo para que funcione. Tus riñones, ¿tú los haces funcionar? Tu hígado cumple, hasta donde yo sé, hasta la medicina sabe, 500 funciones. ¿Tú lo haces funcionar? Tu páncreas, ¿tú lo haces funcionar? Tus intestinos, ¿tú lo haces funcionar? Tu corazón, tus pulmones, tu cerebro, tus nervios, tu sistema linfático, tu sistema urinario, tu sistema circulatorio. ¿Haces algo de esto? No, es una dádiva continua de Dios. Es un don de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es de Dios. Es de Dios. Este es el contraste, queridos hermanos. La transgresión era de Adán. Él fue el culpable. Nadie lo empujó a eso. Él pecó. Él sabía el límite. Tú le dices a tu hijo, no metas los dedos en el enchufe. No lo hagas. ¿Por qué? Porque lo amas. Y porque sabes el peligro que hay en eso. No, hijo, antes de cruzar la calle, mira para los 2 lados. Por favor. Y cuando es pequeño, dame la mano. No lo dejas. No lo dejas. ¿Por qué? Porque lo amas. Enseguida que se introdujo Dios al huerto, expuso un amor que Adán no conocía. Esto no es bueno para ti, Adán. No comas del árbol. Y está ahí, no lo comas. No lo hagas. El ángel miró a Juan en Apocalipsis y le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Lo hacemos con nuestros hijos. Mira, no lo hagas. No lo hagas. Dios le dijo a Adán, no lo hagas. No cruces este límite, va a ser terrible para ti. Esto es el tema de transgresión. Ahora escuchen, Dios contrasta transgresión con gracia, porque de él podría salir juicio. Fíjense, volviendo atrás ahí, vuelvan a Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice la frase, la última frase al final.
La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La pregunta clase esta mañana, ¿alguien me puede decir qué piensan que es el don de Dios? Porque este don es específico, está en el texto mencionado. Y no quiero engañarles ni tratar de hacer una prueba engañosa. No se van a sacar un 0, pero solamente quiero que piensen un segundo. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el don de Dios? Porque no está hablando de poder respirar, poder hablar, poder hacer, poder andar. No está hablando de algo físico. La Biblia dice el don de Dios. Escuchen estas palabras. En Juan capítulo 4, versículo 9, Jesús estaba hablando con una mujer, se había sentado. Y le dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Le dijo, si conocieras el don de Dios. Pregunta clase, acá dice el don de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, 2 Corintios capítulo 9, el don inefable y glorioso de Dios. La pregunta esta mañana, ¿a qué don de Dios se está refiriendo Romanos 5:15? Pablo dice la gracia, el don por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Alguien me puede decir qué es? Vida eterna. Vida eterna, dice Luis. ¿Alguien más? Augusto. Cristo, dice Augusto. ¿Alguien más? Tenemos más. Lisa me está mirando diciendo, sos tramposo. No estoy siendo tramposo. Luis dice, es la vida eterna. Sí, es un don de Dios. Cristo es el don de Dios. Y podemos resumir que todos los dones de Dios están en Cristo. Y eso sería verdad. Pero hay un don específico acá. Fíjense en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de ¿qué? El don de Dios es la justicia de Dios. Porque estamos hablando de ¿qué tema? La justificación, Romanos 5. Y Dios justifica al hombre sin obras. Lo que Adán hizo merece condenación y la Biblia dice que Dios lo condenó. La condenación pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Pero ¿qué hace Dios con eso? Dios dice, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Adán fracasaste, pero vamos a ir a Set, su hijo. Vamos a empezar de nuevo. Mira, solo quiero que hagas esto. Si haces esto, vivirás. Wiersbe dice de esta forma, ¿por qué Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres y no le dio oportunidad a todos los hombres de probar de nuevo? Porque Dios ha mostrado a través de la historia que todos los hombres, sea como sean, cometen y pecan de la misma manera que Adán. Desde que te levantas a la mañana hasta que te acuestas, no me digas que no sabes que hay 10 mandamientos. No me digas que no tienes una conciencia. Escuchen bien. No, cuando sales a la calle, a mí me pasaba esto, no tanto, pasa en Bragado. Pero yo estaba escuchando a Piper y me gustó cuán transparente es con su vida como pastor. Siempre que yo le decía a Lisa, tengo que ir a Capital, porque antes hacíamos las transferencias y el dinero a través de un agente de viajes, tenía que ir a Capital para buscar dinero y Capital era un problema para mí. Porque estaba plagado de mujeres. Y yo le decía, tengo que ir a Capital. Cuando volvía, a veces me miraba. Decía, ¿y? Sí, conseguía el dinero. No te estoy preguntando de eso. Tu corazón, tus ojos. También, digo, está. Es un problema. Es un problema y parece ser que es un show, un despliegue. Se visten justamente para eso, para que los hombres comenten de ellas, digan piropo de ellas. Pero el problema es serio, grande.
No podía ir una vez a Capital y volver sin pecar. Imposible. Imposible. Yo quebrantaba el mandamiento de Dios de no codiciarás, no mirarás la mujer en tu corazón para codiciarla. Yo tenía que venir y decir, Señor, no se puede. Imposible. Piper en su comentario dice, no hay un solo hombre sobre la faz de la tierra que tenga algo, una pizca de bondad. No la tenemos. A veces hay situaciones, hermanos, y hablo de situaciones difíciles, donde tú en tu enojo, en tu ira, como dice la Biblia en Proverbios, el hombre de ira hará locuras. Donde en tu enojo haces algo que dices nunca jamás pensaría haberlo hecho. Unas horas antes de la agonía de Cristo, miró a uno de sus discípulos llamado Pedro y le dijo, esta noche me vas a negar 3 veces. A la cual Pedro dijo, yo no, nunca jamás se me cruce hacer eso, Señor. Yo nunca haría esto. Yo voy contigo hasta la muerte. Cuando era más joven, cuando tenía 16, 17 años, me acuerdo un día caminando por la calle de Temple, levantando los ojos al cielo y diciéndole al Señor, Señor, si vos ves en el futuro, no importa cuántos años me des, que yo me voy a apartar de ti en alguna forma tan horrible, terrible, que haga vergüenza al Evangelio, te ruego ahora que me saques de este mundo. Y yo no contaba con mirar no vale. Ah, sí, dice Dios. ¿Vos medís los pecados? Algunos son más que otros. Vuelvan al texto, por favor, fíjense. ¿Por qué hace este contraste? Dios no dice a Adán, vos pasaste el límite, pero vamos con Lucas. O vamos con el pastor Colby. Vamos a darle otra oportunidad al hombre. Mira, acá pongo los mandamientos. Desde el momento que Dios los pone, antes que él se dé vuelta para irse, ya lo he transgredido. Escuchen, cuando Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dijo a Moisés, el pueblo ya los quebrantó. Todavía no estaban en la mano de Moisés. Y Dios dijo, el pueblo ya los quebrantó. Yo conozco los corazones. ¿Saben por qué Dios no repitió? Vamos a dar otra posibilidad a otro hombre. Adán me representa a mí. Sos un quebrantador, un transgresor. Y yo digo, no, Dios, dame a mí la oportunidad. Dame a mí, por favor, el poder no hacer esto. Y Dios dice, Colby, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. Dios dice, Colby, si yo te tengo que tratar diferente, la única forma de tratarte diferente es tratarte en gracia. Porque si te tengo que tratar como trato a Adán o a su descendencia, entonces tengo que juzgar y condenar para siempre. Entonces yo te tengo que tratar en puro favor, gracia y misericordia. No como sos, sino como yo soy. ¿Saben lo que es gracia? Es Dios tratándome como Él es, no como yo soy. Si Dios me trata como yo soy, me condena, me juzga, me manda al infierno. Pero si Dios me trata como Él es, un Dios de gracia, compasión y misericordia, eso pasa a ser diferente. Entonces dice, bueno, dame otra oportunidad. Miren los benditos hijos de Aarón. Dios le dijo, no traigas a la casa fuego extraño. ¿Qué era fuego extraño? Fuego extraño era fuego que no era encendido en el altar, ahí adelante. No sé dónde lo prendieron. Seguramente borrachos, por lo que dice el Levítico, capítulo 10. Entraron a la presencia de Dios. Fuego salió de la presencia de Dios y los mató. Y algunos dicen, no puede ser, no puede ser.
Hermanos, hay naciones donde tienen estipulado las sentencias que suceden a personas que transgreden. Sucede en países islámicos. Si una persona roba, ¿qué es lo que practican en esos países? Le cortan la mano. ¡Oh! Dice, no pueden hacer eso. Eso está mal. Eso es falta de misericordia. No, eso es la ley que ya conocen y saben. El ladrón que hurta sabe que si es agarrado, le cortan la mano. ¿Sabe lo que pasa con ese ladrón? No roba más. Le quitaron todas las posibilidades de robar. Por eso el contraste. Dios dice en Romanos 5:15, el don no es como la transgresión. Está diciendo, Adán, hiciste lo que te dije que no hagas, sí. Bueno, yo voy a tener misericordia. ¿Pero la tienen todos los hombres? No. No. La misericordia de Dios es soberana. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y se compadece de quien quiere compadecerse. David tenía que haber muerto. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento de un hombre que sabía que el día sábado no se podía recoger nada. Tenían que hacer todo el día viernes. Éxodo capítulo 16, Dios mandó maná para probarles. La Biblia dice que el maná caía 6 días a la semana. El séptimo día no iba a haber. Entonces probaba al pueblo y le decía esto: junta todo lo que necesitas en la mañana para que te dure todo el día. Mañana va a haber maná de nuevo en la mañana. Así que no juntes para mañana, junta para hoy nomás. Israel salía y juntaba para el día, y había algunos israelitas que juntaban mucho más y lo guardaban en casa. Y la Biblia dice, se agusanaba. Y Dios dijo, yo te dije que juntes un poco para cada día. Lo que necesitas, no te va a faltar. Entonces, ¿qué hacía? Un buen judío juntaba, guardaba, comían eso. Al día siguiente se levantaba y, dicho y hecho, había maná de parte de Dios, juntaba de nuevo. Y el sexto día Dios dice, quiero que juntes el doble. ¿Y qué hacía Israel? No. Yo la vez pasada junté el doble y se me agusanó. Así que no lo voy a hacer. Voy a juntar justito. ¿Qué hacía Israel? Juntaba justito y al día siguiente no tenían nada porque no caía el día séptimo. Y se morían de hambre. Aunque estaba bien que ayunen un día. Algunos como yo, estaría bueno que ayunen un mes. Entonces, ¿qué pasó? El judío que sí hacía lo que Dios le mandó, juntaba para 2 días y se dio cuenta que algo pasaba con ese maná. Era guardado por Dios, era preservado, no se agusanaba. Dios cumplía su palabra. Pero Israel una y otra vez transgredió los límites. ¿Cuál era el límite? No juntes para 2 días, juntaban para 2 días, se agusonaban. Cuando el sexto día llegaba, juntaba para 2 días. No lo voy a hacer porque se va a gusanar. Dios dice, haceme caso, juntaba para 2 días. Juntaba para 2 días. El que lo hacía veía que el maná era guardado, preservado. Dios cumple su palabra. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Es la gracia de Dios, el favor de Dios. Bueno, recién empezamos con el tema. Lo vamos a ir desarrollando. Pero déjenme decirles esto. Para terminar, vayan al versículo 21, Romanos 5:21 para terminar esta mañana. El resumen está en la última frase de este texto. Se lo voy a ir explicando, pero el resumen está aquí. Para que así como el pecado reinó para muerte, en todo esto que quiero decir, hay mucho que quiero decir, hay 5 comparaciones en Romanos 5:15 al 21. Todos con la palabra como. 5 veces Pablo hace una comparación. El don no es como, a veces una comparación negativa. El don no es como la transgresión, por ejemplo. Y así va haciendo comparaciones Pablo. Aquí, versículo 21, tiene para que así como el pecado reinó para muerte, escuchen ahora acá empieza esta frase tan larga que resume Romanos 5:15 al 21. Así también la gracia, ese es el favor de Dios, reine, ese es el poder de Dios, por la justicia, esa es la justicia de Dios,
para vida eterna, esa es la vida de Dios. Mediante Jesucristo, esa es la segunda persona de la divinidad, Señor, ¿qué dice? Esa es nuestra posesión. Escuchen bien, Romanos 5:21 termina diciendo que Dios a los escogidos le quitó el pecado y le entregó la posesión de Cristo. Escuchen, Dr. Barnhouse estaba parado enfrente de otro pastor. Y el pastor que estaba tratando de explicar esto de qué pasó en la cruz. Entonces digo, pon tus dos manos así. Dijo, saca tus manos para afuera. Entonces, pastor Barnhouse, que era joven, recién empezando, sacó sus manos así. Este sos vos y este es Cristo, dijo. Tus dos manos. Este sos vos, este es Cristo. Este es tu pecado. Estaba acá, con vos. Este es Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dice. Tomó tu pecado, se lo puso a Cristo. Ahora dice, Barnhouse, ¿cuánto pecado tienes en tu mano? Dijo, nada. ¿Lo tiene todo quién? Lo tiene Cristo. Eso es lo que hizo Dios. Se lo sacó a vos, se lo pasó a su Hijo. Y esto dice la ira de Dios sobre tu pecado. ¿Qué hizo Dios? ¿Puso sobre quién? Sobre Cristo. ¿Cuánta ira tiene Dios para contigo? Nada, porque no hay qué. No hay pecado. Te lo sacó todo. Sencilla ilustración, ¿no? Sencilla ilustración. Mira tus manos y sepas que en una estaba tu pecado y la otra era Cristo. Dios se la pasó a Cristo. Ahora no tienes culpa alguna. No hay para ti, una vez que Cristo ofreció su gracia, ninguna condenación. Porque no hay que condenar, porque Cristo pagó la condena. Vamos a orar. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por poder estar juntos. Pedimos tu bendición el resto de este día. En el nombre de Cristo. Amén.